Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Lara Coria y hoy voy a presentarles el método de clasificación de suelos por el método de AASHTO. ¿Qué es el AASHTO? Es la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes, o por sus siglas en inglés AASHTO, The American Association of State Highway and Transportation Officials. Es un órgano que establece normas públicas, especificaciones y hace pruebas de protocolos y guías usadas en el diseño y construcción de autopistas en todo Estados Unidos. A pesar de su nombre, la asociación representa no solo a las carreteras, sino al transporte por aire, ferrocarril, agua y transporte público. Lo primero que podemos observar aquí es la tabla de AASHTO, donde se ve aquí la clasificación general, los materiales en granulares y los materiales en limo arcillosos. Primero acá en la clasificación se ve el tamiz número 10, número 40 y número 200. Y aquí en los materiales gruesos se divide en A1, A2, A3, y en los limoarcillosos se divide en A4, A5, A6 y A7. Y bueno, para empezar la clasificación necesitamos tener a la mano el análisis granulométrico. Y pues con eso vamos a necesitar el límite líquido y el índice de plasticidad. Y lo más importante, el índice de grupo, que ahorita lo vamos a calcular con una fórmula que tenemos por aquí. La fórmula es el 0.2 por A más 0.005 por A por C más 0.01 por B por D. Cada uno de estos incisos representa algo diferente. Ahorita a continuación les voy a explicar cómo se saca cada uno de esos incisos para poder calcular el grupo. Para calcular el inciso A, tenemos que observar que el 35% del suelo haya pasado sobre la malla número 200, pero sin sobrepasar el 75% de la muestra, y esto se expresa en números de 0 a 40. El número B es que el 15% del suelo pase la malla número 200, pero sin pasarse del 55%. Y de igual forma se expresa de 0 a 40. El número C se expresa como el límite líquido, que tiene que pasar 40% y no debe de sobrepasar el 60%, y se expresa de 0 hasta 20. Y el número D igual es el porcentaje en exceso del índice de plasticidad, que tiene que pasar el 10%, pero sin sobrepasar el 30%, y se expresa en valores de 0 hasta 20. Ahora, un dato muy importante es que el suelo que pasa la malla número 200, si es menor a 35%, se considera como un suelo fino. Del otro lado, si pasa a los 35 o es igual a 35, se considera como un suelo grueso. Ok, a continuación les voy a poner un par de ejercicios para que entiendan mejor un poco el método ASH. Tenemos el suelo A, que podemos ver que pasa el 60% de la malla número 200, entonces es un suelo fino. De ahí, para el inciso número A, pues pasa los 35, entonces está dentro del rango, por lo tanto se agarra el valor de 60 menos el de 35, da un total de 25. Luego, para el inciso B, también 60, pasa el límite, que son 55, entonces pues se pone el valor de 40. Luego, para el C, el valor es 27 y no llegan al 40% requerido, entonces se le pone un valor de 0. Y al índice plástico, que es el D,
tiene un valor de 10 y por lo tanto no llega al mínimo, se le pone un 0. Ahora, para sustituir en la fórmula, nada más agarras el valor de A, B, C, D y los sustituyes en la fórmula. Entonces 0.2 por 25 más 0.005 por 25 por 0, que es 0, más 0.01 por 40 por 0, que es 0. Entonces queda como 5 el valor del grupo. Ahora nos vamos aquí a la tabla de Ash y nos ubicamos en los limos arcillosos porque fue de 60%, entonces sí pasa. Y pues lo vamos a clasificar aquí. Límite líquido, dice 40 máximo, ok. El índice de plasticidad tenemos de 10, entonces 10 máximo está bien, 10 máximo, descartamos el A6 y el A7 y nos quedamos con el A4, ya que el límite líquido del A5 lo sobrepasa, entonces nos quedamos con el A4 y el resultado final es A-4 paréntesis 5, que es el número de grupo, y así queda el primero. Luego tenemos el suelo B, que tenemos un total de 80%, entonces es un suelo fino que pasa la malla número 200. Y bueno, para el inciso A tenemos 80, sobrepasa el valor de 75, entonces le agrega un valor de 40. Para el inciso B tenemos igualmente 80, sobrepasa el valor de 55, le ponemos valor de 40. Para el número C tenemos 32, no llega al límite, al mínimo requerido, entonces se le pone un valor de 0. Igualmente al D 3.5 no alcanza el 10, entonces se pone un 0. Y sustituimos otra vez en la fórmula, 0.2 por 40 más 0.005 por 40 por 0, que es 0, más 0.01 por 40 por 0, que es 0. Esto nos da un valor de 8 para el índice del grupo. Nos vamos a la tabla otra vez y podemos observar nuevamente que es un suelo fino, entonces nos vamos a enfocar solamente de A4 a A7. Tenemos líquido, límite líquido 32, entonces el 41, el A5 se descarta, por lo tanto el A7 de igual manera se descarta. Y el índice de plasticidad es 3.5, el A4 dice 10 máximo, sí, y el A6 11 mínimo, no pasa. Entonces nos quedamos con el A4 de nuevo y el resultado final es A-4, entre paréntesis el número de grupo, que es 8, y ese es nuestro resultado final. Para nuestro suelo C tenemos un 45% que pasa la malla número 200, por lo tanto es un suelo fino nuevamente, y agarramos para el inciso A el valor de 40, pasa el 35, se lo restamos, nos da un valor de 10. Para el inciso B un valor de 45 nuevamente, pasa el 15, se le resta y nos da un valor de 30. Para el C tenemos el valor de 32, no pasa el 40 requerido, entonces tiene un valor de 0, y luego el número D es 12 y sí está dentro del rango, entonces le resta el 10 y obtenemos un número 2. Ahora la fórmula igualmente se sustituye 0.2 por 10 más 0.005 por 10 por 0, que es 0, más 0.01 por 30 por 2, que eso nos da un total de 2.6, y por lo tanto se pone el valor de 3 como índice de grupo. Ahora para la tabla de nuevo es un suelo fino, entonces nos vamos del lado derecho y podemos observar que el límite líquido es 32, entonces se descarta el A5 y el A7, y nuestro índice de plasticidad es 12 y el A4 pide 10 máximo, entonces nos quedamos con el A6, por lo tanto el resultado final es A-6 paréntesis 3.
como resultado final. Luego tenemos un suelo D. Tenemos un 16.5% que pasa la malla número 200. Por lo tanto, es un suelo grueso. Y para el inciso A es 16.5, no pasa el mínimo requerido, que era 35, entonces se pone un valor de 0. Luego para el inciso B, 16.5, pasa el 15 requerido, entonces se le resta ese 15 y queda como 1.5. Para el inciso C, el límite líquido es 24.5, no pasa el 40 requerido, entonces se le pone un valor de 0. Y el índice plástico es de 7.6, no pasa el 10 requerido, entonces tiene un valor de 0. Se le ponen los valores a la fórmula: 0.2 por 0, que es 0,0, más 0.005 por 0, que es 0, más 0.01 por 1.5 por 0. Esto da un valor de 0. Y nos vamos a la tabla. Nos ubicamos en la parte de materiales granulares, que es del A1 al A3. Ahora, teníamos un 16.5% de la malla número 200, entonces descartamos el A-1A, que es 15 máximo, y el A-2-7, que es 35 máximo. Luego tenemos un límite líquido de 24, entonces esta tiene 41, descartamos la A-2-5 y ya. Y luego nuestro índice de plasticidad es 7.6 y por lo tanto descartamos el A-1B y nos queda finalmente el A-2-4. Por lo tanto, el resultado final nos da A-2-4 y entre paréntesis 0. Suelo E. Tenemos un 2.85% que pasa la malla número 200, por lo tanto es un suelo grueso. Para el inciso A, 2.85 no pasa el 35, entonces un valor de 0. Para el inciso B, 2.85 no llega al 15 requerido, entonces se le pone un valor de 0. Y para el inciso C, límite líquido, no nos dan valor, entonces un 0. Y de igual manera el inciso D, el índice plástico, no nos dan valor, por lo tanto todo es 0. Sustituimos en la fórmula, que pues obviamente es 0 porque todos los valores son 0, entonces el grupo es 0. Y nos pasamos a la gráfica del lado izquierdo, que son los materiales granulares. Y pues es muy sencillo aquí porque no nos dan índice, bueno, dice no plástico en el índice de plasticidad y el único que tiene eso es el A3. Por lo tanto, el resultado es A-3 paréntesis 0. Y nuestro último ejemplo es el suelo F. Nos dan un 74% que pasa la malla número 200, por lo tanto es un suelo fino. Para el inciso A, 74, pasa el 35, entonces se le resta, queda un valor de 39. Para el inciso B, 74 es mayor a 55, por lo tanto se le pone un valor de 40. Para el límite líquido tiene un valor de 25, no llega al 40 requerido, entonces un valor de 0 para el C. Y el inciso número D, que es el índice plástico, tenemos un valor de 20 y si pasa el 10 requerido, entonces le resta y queda un valor de 10. Sustituimos en la fórmula. 0.2 por 39 más 0.005 por 39 por 0, que es 0, más 0.01 por 40 por 10. Al hacer la multiplicación y la suma nos da un total de 11.8. Por lo tanto, se adjudica el valor de 12 como el grupo. Ahora nos vamos a la tabla y nos situamos en la parte de los limo arcillosos. Descartamos por primer lugar el A4
como opción porque es 8 máximo del índice de grupo. Y como límite líquido nos dan 25. Por lo tanto, 41 mínimo. Descartamos el A5 y el A7. Y finalmente nos queda una opción. Y el resultado final es A-6 y entre paréntesis 12. Y eso sería todo. Gracias por la atención y espero que les haya servido y que les haya sido de utilidad. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.